La evolución de sociedades heterosexuales a sociedades homosexuales y el cristianismo. Hemos dividido esta conferencia en 6 partes. En esta conferencia 1 vamos a demostrar científicamente que la conducta homosexual, al igual que la heterosexual, es culturalmente aprendida. Existen 2 metodologías científicas, la metodología deductiva y la metodología inductiva o experimental. Nosotros habremos de hacer esta demostración empleando ambas metodologías científicas. ¿Qué implicaciones tiene esta demostración científica? La implicación más importante es que si cambiamos el valor de la cultura que establece que la conducta homosexual es incorrecta y lo sustituimos por el valor de que la conducta homosexual es correcta, entonces ocurrirá una transición, es decir, una transformación de una sociedad heterosexual a una sociedad homosexual. Esta transición ocurriría en un término de 3 a 5 generaciones. Demostración mediante la metodología deductiva de que la conducta sexual de los pueblos está determinada por los valores de la cultura y no por la biología. La reciente aceptación a partir del año 1970 de la conducta homosexual como correcta está basada en una creencia falsa sobre el origen de la conducta homosexual. La creencia falsa de que la conducta homosexual es biológica o innata y, en consecuencia, que no se puede enseñar o aprender. Sin embargo, la conducta sexual de los pueblos no es biológica sino culturalmente aprendida a través del sistema de los valores sociales. En consecuencia, la conducta heterosexual de los pueblos es culturalmente aprendida, así como lo puede ser la conducta homosexual si se cambian los valores de la sociedad. Esta creencia falsa de que la conducta heterosexual, así como la homosexual, es biológica o innata y que, en consecuencia, no se puede enseñar ni aprender, ha generado una aceptación de la conducta homosexual en el mundo perteneciente a los países de la cultura occidental. La aceptación de la conducta homosexual como correcta ha iniciado a su vez como consecuencia la transición de los países del mundo de sociedades heterosexuales a sociedades homosexuales. Esta transición de los países del mundo de sociedades heterosexuales a sociedades homosexuales ocurre lentamente y por eso no se puede ver. Toma alrededor de 5 generaciones, es decir, unos 100 años para que sea visible la transición. La realidad es que la conducta heterosexual es una conducta aprendida y es el resultado de valorar la conducta homosexual como incorrecta. Antes del año 390 después de Cristo la conducta homosexual era una práctica generalizada en toda la población de la Roma y la Grecia antigua. El ser humano es el único animal en el cual la conducta sexual está determinada por la cultura y no por la biología o el instinto. La conducta heterosexual es culturalmente aprendida. El ser humano es el único animal en la naturaleza que tiene valores y que rige su conducta en base a los valores y no en base a su biología o sus instintos. Los animales no tienen cultura y, en consecuencia, no tienen valores. Es por eso que su conducta sexual es biológica. Los perros o los cerdos o los caballos son animales en los cuales la conducta en general y la conducta sexual en particular está determinada por la biología o el instinto. Es por eso que el perro, al igual que el cerdo y el caballo, tienen relaciones sexuales con su madre, sus hermanas y sus hijas, porque los animales no tienen valores. No solamente tienen relaciones sexuales con su familia, sino que las preñan, porque los animales no tienen valores. Los seres humanos sienten repulsión ante la idea de tener relaciones sexuales con su madre o sus hermanas o sus hijas o personas de su mismo género porque la cultura les enseña el valor de que esas conductas son incorrectas. Los seres humanos sienten repulsión ante la idea de matar a un niño ya nacido porque la cultura les enseña el valor de que esa conducta es incorrecta. Esa repulsión no es biológica ni instintiva sino el resultado de los valores culturales que se les inculcan a las personas desde pequeños y que les habrán de activar emociones adversas ante su violación. Las emociones adversas que se activan al violar los valores que controlan la conducta sexual de los pueblos son la vergüenza, el asco, la sensación o sentimiento de culpa que genera ansiedad y rechazo. De hecho, hay personas que por alguna razón de la vida no instalan esos valores o los pierden una vez instalados. Por consiguiente, esas personas que dejan de poseer esos valores no sienten emociones adversas cuando tienen relaciones sexuales con su madre o sus hijas y por eso su conducta es estrictamente biológica y, por consiguiente, antisocial.
El resto de la sociedad que tiene valores instalados los rechaza llamándolos degenerados y los persigue. Pero este rechazo y persecución no es sino el resultado de la tenencia e instalación de los valores culturales en la psique de las personas. Valores que condenan la conducta incestuosa como incorrecta. Si removemos esos valores, por medio de criminalizar mediante la creación de leyes el valor de que la conducta homosexual es incorrecta, la vida en sociedad tal y como la conocemos desaparece y es sustituida por otra donde todo lo que produce placer estaría permitido y en consecuencia se generalizaría como conducta, como ocurrió en la Roma y la Grecia antigua, así como en la tribu de Benjamín de Israel y en las ciudades de Sodoma y Gomorra. No existe ninguna causa biológica por la cual las personas no puedan derivar gratificación sexual de relaciones sexuales con la madre, las hermanas, los hijos, los niños, las personas del mismo género, las orgías o los matrimonios de múltiples parejas, la poligamia, el bestialismo o conducta sexual con animales, etc. Lo único que impide obtener gratificación sexual de estas conductas son los valores culturales y no la biología o el instinto. De hecho, los autores de la ideología del género LGBTI han propuesto la normalización de las relaciones sexuales entre adultos y niños, así como las relaciones incestuosas. Sobre este particular ver las teorías de Kate Millett, 1934 a 2017, y Solomon Firestone, 1945 a 2012. Los valores culturales que regulan la conducta sexual de la civilización occidental nos vienen del cristianismo. En el cristianismo se prohíbe como pecado la conducta homosexual, la conducta incestuosa y la conducta pedófila. La historia revela que, en los pueblos que históricamente valoraron la conducta homosexual y la incestuosa como correcta, como en la antigua Grecia, la homosexualidad era generalizada y los casamientos entre hermanos eran aceptados, así como los matrimonios con niños. Evolución de las sociedades heterosexuales a las sociedades homosexuales y el cristianismo. Hemos dividido esta lección en 6 partes. En esta lección 2, vamos a demostrar científicamente que la conducta homosexual, al igual que la heterosexual, se aprende culturalmente. Existen 2 metodologías científicas, la metodología deductiva y la metodología inductiva o experimental. Tendremos que hacer esta demostración utilizando ambas metodologías científicas. En la parte 1, la demostración se realiza utilizando la metodología deductiva y en esta parte 2 se utiliza la metodología inductiva. ¿Cuáles son las implicaciones de esta demostración científica? La más importante es que si cambiamos el valor de la cultura que establece que la conducta homosexual es incorrecta y lo reemplazamos por el valor de que la conducta homosexual es correcta, entonces se producirá una transición, es decir, una transformación de una sociedad heterosexual a una sociedad homosexual. Esta transición se produciría en un plazo de entre 3 y 5 generaciones. Demostración mediante metodología inductiva o experimental de que el comportamiento sexual de los pueblos está determinado por la cultura y no por la biología. Desde 1970 han pasado más de 50 años desde que se promovió la ideología de género LGBTI en Estados Unidos y los cambios que estamos viendo en las nuevas generaciones de jóvenes son notables. Hace 50 años, en 1974, el porcentaje de homosexualidad en la sociedad era del 3% al 4%. Para abril de 2018, según datos estadísticos de la empresa Dahlia Research, hay encuestas que revelan que el porcentaje de jóvenes en Alemania que dice practicar conductas homosexuales supera el 16%. Es decir, en 50 años la conducta homosexual ha aumentado un 400%. Es decir, 16/4, 100 igual a 400%. Estos son datos estadísticos, es decir, empíricos, no opiniones. Estos datos demuestran empíricamente que la proporción de la población que practica conductas homosexuales está aumentando rápidamente. Sabemos que Alemania, al igual que el resto de países de Europa y América, copia la ideología de género LGBTI de Estados Unidos. Esa encuesta en Alemania fue en 2018. Por lo tanto, en la actualidad el porcentaje de conductas homosexuales entre los jóvenes debe superar el 20%.
De lo anterior se puede inferir que, dentro de 30 o 40 años, podríamos ver la transición de Estados Unidos y Europa de una sociedad heterosexual a una sociedad homosexual. Lo mismo ocurriría si quitáramos los valores culturales de que la conducta sexual con hijos o con hermanos está mal. En tales circunstancias, la pedofilia como conducta acabaría generalizándose en toda la población, al igual que el incesto. No ocurriría en el corto plazo, sino que se necesitarían otros 30 o 40 años para que esa transición se produjera. Como se puede ver en las partes 1 y 2 de esta conferencia, hemos demostrado científicamente que la conducta homosexual, al igual que la heterosexual, se aprende. Y la demostración se ha realizado utilizando las dos metodologías científicas que existen. Una vez hechas estas demostraciones científicas, corresponde a los cristianos y ciudadanos de los pueblos de Puerto Rico, Estados Unidos y el resto de los países de América Latina y Europa decidir si quieren convertirse en sociedades homosexuales o seguir siendo sociedades heterosexuales. En el caso de que no quieran convertirse en sociedades homosexuales, deberán determinar qué pasos tomar para evitar que se produzca esta transición. En este momento histórico, Puerto Rico, Estados Unidos y el resto de los países americanos y europeos que pertenecen a la cultura cristiana occidental están evolucionando de sociedades heterosexuales a sociedades homosexuales. Si usted no está de acuerdo con que estos países evolucionen de sociedades heterosexuales a sociedades homosexuales, debe exigirle al liderazgo de los partidos políticos de estos países que detengan la legislación que pretende legalizar la conducta homosexual y el matrimonio homosexual. Además, debe exigir que se derogue la legislación donde se han legalizado estas conductas. Además de la derogación de las leyes que legalizan la conducta homosexual, también es necesario derogar las leyes que prohíben y penalizan la adopción de valores contrarios a la conducta homosexual. De lo contrario, en el plazo de 3 a 5 generaciones, en todos los países de cultura cristiana occidental se producirá una transición de sociedades heterosexuales a sociedades homosexuales. El mensaje de las iglesias cristianas se irá transformando poco a poco, como ya está sucediendo tanto en la Iglesia católica como en la protestante. Evolución de las sociedades heterosexuales a las sociedades homosexuales y el cristianismo. Hemos dividido esta lección en 6 partes. En la lección 3, realizaremos un análisis histórico y sociológico de la conducta homosexual, así como de la heterosexual, como conductas aprendidas culturalmente. ¿Cuáles son las implicaciones de este análisis histórico y sociológico? La más importante es que si cambiamos el valor de la cultura que establece que el comportamiento homosexual es incorrecto y lo reemplazamos por el valor de que es correcto, se producirá una transición, es decir, una transformación de una sociedad heterosexual a una sociedad homosexual. Esta transición ocurriría en un plazo de 3 a 5 generaciones. Demostración científica de que el comportamiento homosexual se aprende culturalmente. Como señalamos al principio, nuestro propósito es demostrar científicamente que la conducta homosexual, al igual que la heterosexual, no es biológica, sino culturalmente adquirida. La historia es una fuente de verificación inductiva o experimental, ya que nos revela los resultados de experimentos realizados en el pasado. La historia revela que si cambiamos el valor social de que la conducta homosexual es incorrecta por el valor social de que es correcta, como ocurrió históricamente en Sodoma y Gomorra en 1700 a.C., en la tribu de Benjamín en Israel en 1100 a.C., en la antigua Grecia en 350 a.C. y en la antigua Roma en 150 a.C., se genera una transición de una sociedad heterosexual a una sociedad homosexual. Estos son los resultados de experimentos realizados en el pasado, donde se cambió el valor que establece que el comportamiento homosexual es incorrecto por el valor que establece que el comportamiento homosexual es correcto. Demostración histórica de que el comportamiento sexual de las personas está determinado por valores culturales y no por la biología. ¿Cuál es la causa del comportamiento homosexual y cuáles son las consecuencias de aceptarlo como un comportamiento correcto? Los países de cultura occidental se basan en el sistema de valores cristianos. Estos valores se establecieron a partir del año 390 después de Cristo, cuando el primer emperador cristiano, Teodosio I,
Prohibió la práctica y costumbre de matar a los niños después del nacimiento como medio para controlar el crecimiento demográfico. Por primera vez, el aborto de niños antes y después del nacimiento se clasificó como asesinato. Antes de esa fecha, el asesinato de niños después del nacimiento no era un delito, sino un derecho a la planificación familiar tanto en la sociedad romana como en la griega. El asesinato de recién nacidos se practicaba especialmente cuando eran niñas, ahogándolas en agua, estrangulándolas o arrojándolas a zanjas donde, con suerte, antes de que se las comieran los perros, algún transeúnte podía recogerlas para criarlas y explotarlas económicamente como prostitutas. En aquella época, para mantener el control de la población, se perdonaba la vida a la primogénita de una familia, pero se asesinaba a todas las demás que nacían después. Esto ocurría tanto en la civilización romana como en la griega. Existe una famosa carta de un soldado romano en el frente de guerra dirigida a su esposa en Roma. La carta es impactante por su gran cariño, reflejando su preocupación por el bienestar de su esposa, prometiéndole enviarle dinero en cuanto recibiera su salario en el frente. Al mismo tiempo, le dice que si el hijo que esperan es niño, debe quedárselo y, si es niña, debe eliminarla. Esa naturalidad con la que un esposo amoroso le decía a su esposa que matara al recién nacido si era niña, y con la que su esposa estaba totalmente de acuerdo, se debía a que se había establecido el valor de matar a los niños al nacer como método de planificación familiar, especialmente a las niñas. Esa costumbre o valor de la civilización romana ha llegado hasta nuestros días. Hace 60 años, cuando era niño, recuerdo que las madres y los padres preferían el nacimiento de un niño al de una niña. Es decir, después de más de 2000 años, ese valor aún subyace en los países que pertenecen a la cultura occidental que heredamos de la civilización romana. El ser humano es el único animal que tiene valores y actúa conforme a ellos. Por eso, cuando Pablo predicó en Roma, en el año 70 después de Cristo, los valores cristianos de que los niños, y especialmente las niñas, no debían ser asesinados al nacer y que las viudas de los soldados que morían en el frente debían ser protegidas, ya que quedaban económicamente desamparadas, el emperador Nerón ordenó que le cortaran la cabeza. Entonces se desataron 10 grandes persecuciones contra los cristianos a lo largo de más de 320 años. Durante esas 10 grandes purgas, los cristianos fueron arrojados a los leones o quemados vivos en el circo romano para diversión del pueblo. Curiosamente, cuantos más cristianos eran asesinados, más cristianos aparecían, hasta que en el año 390 después de Cristo los cristianos eran mayoría y surgió el primer emperador cristiano, Teodosio I. La historia no lo explica, pero concluyo que quienes mantuvieron vivo el cristianismo durante 320 años tras más de 10 grandes persecuciones y masacres fueron mujeres. Es decir, el trabajo clandestino de las mujeres. Los valores cristianos protegieron especialmente a las mujeres de ser asesinadas al nacer y de la indefensión en la viudez, y fueron ellas quienes criaron y educaron a los hijos que nacieron. Es fácil intuir que fueron las mujeres quienes, clandestinamente, criaron a sus hijos en valores cristianos. Detrás de un San Agustín pendenciero y pecador había una madre abnegada que nunca dejó de predicarle y orar por la conversión de su hijo. Y lo mismo ocurrió con otros santos doctores de la Iglesia Católica. Para mí, eso es lo que explica por qué, tras 320 años de persecuciones y masacres, el cristianismo siguió creciendo en lugar de menguar, para que se cumplieran las palabras del Señor. Mateo 24:35. 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Resulta irónico que hoy sean las mujeres quienes promueven el valor anticristiano de asesinar a niños en el vientre materno y quienes apoyan las enseñanzas de la ideología de género LGBTI, que promueve el valor anticristiano de la conducta homosexual como un derecho. Estas son precisamente las dos conductas contra las que predicó Pablo en Roma. Hoy en día, se practican alrededor de 75 millones de abortos al año. Todo esto se hace bajo el argumento, la creencia o el valor social de que las mujeres tienen derecho a planificar sus familias. Esto justifica la muerte de 75 millones de niños al año, porque el comportamiento humano es el resultado de sus creencias o valores sociales.
Imaginemos qué pensarían las mujeres de hoy si, como medida para controlar el crecimiento poblacional, se restableciera el valor social de la antigua Roma, que consistía en matar a todas las niñas al nacer que no fueran las primogénitas de la familia. El problema de controlar el crecimiento poblacional se resolvería de forma más eficiente, ya que solo las mujeres pueden dar a luz, mientras que los hombres no. Desde esa perspectiva, la solución romana y griega fue más eficiente que la actual. Lo que deberíamos hacer es regresar a los valores romanos y griegos de los años anteriores al 390 después de Cristo, donde todos los embarazos de niñas, excepto la primogénita, se abortaban y, para compensar a los hombres que se quedarían sin esposa, se fomentaba la conducta homosexual entre los hombres, como propugna la ideología de género LGBTI. Eso fue lo que hicieron los romanos y los griegos, donde la conducta homosexual estaba generalizada entre la población. En los años anteriores al 150 a.C., los romanos, que admiraban la cultura y civilización griega, fueron copiando de ellos la conducta homosexual pasiva que era prohibida en Roma con la pena de muerte. En consecuencia, ya para el año 150 después de Cristo la conducta homosexual se había difundido ampliamente y aparecen las primeras leyes regulando y legalizando la conducta homosexual. Es decir, desde los años que van del 150 a.C., en que surgen en Roma las primeras leyes legalizando la conducta homosexual, Lex Cantenia, hasta el año 390 después de Cristo en que surge por primera vez la ley que tipifica la conducta homosexual como un delito, castigándolo con la pena de muerte, transcurren 540 años. Por consiguiente, para el año 390 después de Cristo la conducta homosexual era una práctica generalizada en toda la población, tanto por parte de los hombres como por las mujeres, y eso incluía a los emperadores. Después que la civilización romana, con el emperador Teodosio I, prohibiera la conducta homosexual con la pena de muerte, en el año 390 habría de pasar 1623 años, para que en la civilización de Estados Unidos se establecieran nuevamente las mismas leyes legalizando la conducta homosexual. El matrimonio entre personas del mismo sexo fue legalizado en Estados Unidos el 13 de mayo de 2013, entrando en vigor el 1 de agosto de ese mismo año. Los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. Los pueblos latinoamericanos y los europeos, que admiran la cultura y civilización de Estados Unidos, fueron copiando de ellos la conducta homosexual que era prohibida en sus respectivos países. Es decir, de la misma forma en que Roma copió de la civilización griega que tanto admiraban la conducta homosexual, los países latinoamericanos y europeos, que tanto admiran la civilización de Estados Unidos, copian sus leyes que legalizan el matrimonio homosexual. En este momento histórico, Puerto Rico, Estados Unidos y el resto de los países americanos y europeos que pertenecen a la cultura occidental cristiana, están evolucionando de sociedades heterosexuales a sociedades homosexuales. Si ustedes no están de acuerdo en que estos países evolucionen de sociedades heterosexuales a sociedades homosexuales, tendrían que exigir al liderato de los partidos políticos de estos países que se detenga la legislación que tiene como propósito legalizar la conducta homosexual y el matrimonio homosexual. Además, tendrían que exigir que se derogue la legislación donde se hayan legalizado estas conductas. Aparte de la derogación de las leyes que legalizan la conducta homosexual, también hay que derogar la legislación que prohíbe y criminaliza la tenencia de valores en contra de la conducta homosexual. De lo contrario, en el término de 3 a 5 generaciones, los pueblos sufrirán una transición de sociedades heterosexuales a sociedades homosexuales en todos los países de la cultura occidental cristiana. El mensaje de las iglesias cristianas será transformado lentamente, como ya está ocurriendo tanto en la Iglesia católica como en las protestantes. La evolución de sociedades heterosexuales a sociedades homosexuales y el cristianismo. Hemos dividido esta conferencia en 6 partes. En esta conferencia 4 vamos a realizar un análisis histórico y sociológico de cómo se destruye en Estados Unidos y los países pertenecientes a la cultura occidental los valores cristianos que recibimos de Roma. En los 3 videos que han precedido a este, demostramos científicamente, empleando tanto la metodología científica deductiva, así como la inductiva o experimental, que la conducta heterosexual de los pueblos,
Así como la conducta homosexual es culturalmente aprendida a través de los valores sociales. Demostramos, además, que los países que pertenecen a la cultura occidental son heterosexuales como consecuencia de los valores cristianos que heredamos de Roma a partir del año 390 después de Cristo. En ese año surge el primer emperador cristiano que tuvo Roma, Teodosio I, y que establece los valores cristianos predicados por Pablo, de que la conducta homosexual es incorrecta, así como el asesinato de niños al nacer. El cristianismo predicado por Pablo en el año 70 después de Cristo desaprobaba los valores romanos que legalizaban la conducta homosexual y el asesinar a los niños al nacer como forma de control poblacional. El emperador Teodosio I, poniendo en práctica los valores cristianos predicados por Pablo, condenó como incorrecta la conducta homosexual, convirtiéndola en delito castigado con la pena de muerte. También prohibió el infanticidio como medio de planificación familiar para controlar el crecimiento de la población. Para poder entender la importancia de este giro de 180 grados en el sistema de valores romanos, debemos recordar que en el año 70 después de Cristo, el emperador romano Nerón ordenó cortarle la cabeza a Pablo por predicar los valores cristianos al pueblo romano, y se dio inicio a 320 años de persecución cristiana. Durante ese periodo de tiempo se desarrollaron más de 10 grandes persecuciones cristianas, donde eran quemados vivos y lanzados a los leones en el circo romano para diversión del pueblo. Sin embargo, a pesar de estas persecuciones, el cristianismo predicado por Pablo continuó aumentando después de su ejecución, hasta que 320 años después fuera mayoritario, y surgiera el primer emperador romano cristiano Teodosio I. Antes de ese acontecimiento, las leyes de Roma legalizaron la conducta homosexual desde el año 150 a.C. hasta el año 390 después de Cristo. Es decir, en el año 390, esto es 320 años después que el emperador de Roma Nerón ordenara la ejecución de Pablo, se empiezan a crear leyes en Roma que procuraban reflejar los valores del cristianismo, para que se cumpliera la palabra de Jesucristo. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estos valores cristianos, que Roma difundió sobre los países que son herederos de la cultura occidental y que prohíben la conducta homosexual, llegaron a su fin 1623 años después, cuando otra gran civilización, que hoy conocemos como Estados Unidos, vuelve a legalizar la conducta homosexual y los demás países del mundo lo imitan. Pero aparte de sus valores cristianos, el emperador Teodosio I tenía otras razones muy poderosas para prohibir la conducta homosexual. Como consecuencia de la conducta homosexual generalizada en Roma, la población romana comenzó a disminuir y a ser sustituidos por poblaciones bárbaras inmigrantes que sí se reproducían. En consecuencia, la población autóctona de Roma se iba extinguiendo. Eso es exactamente lo que sucede en Estados Unidos y Europa hoy día. Toda población con el índice de fertilidad por mujer por debajo de 2.0 disminuye. En Estados Unidos el índice de fertilidad por mujer es inferior a 1.6 y en Puerto Rico es inferior a 1.7. En España, Francia, Alemania y la mayoría de los pueblos de Europa el índice está muy por debajo de 2.0. Es por eso por lo que la población anglosajona en Estados Unidos, al igual que la población autóctona de España, Francia, Alemania, etc., están en vía de extinción, mientras las poblaciones inmigrantes crecen a tasas de fertilidad por encima de 2.0. Después que la civilización romana, con el emperador Teodosio I, prohibiera la conducta homosexual con la pena de muerte, en el año 390, habría de pasar 1623 años, para que en la civilización de Estados Unidos se restablecieran nuevamente las mismas leyes legalizando la conducta homosexual. El matrimonio entre personas del mismo sexo fue legalizado en Estados Unidos el 13 de mayo de 2013, entrando en vigor el 1 de agosto de ese mismo año. Los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. En el año 2024, es decir, en apenas 11 años de haberse aprobado el matrimonio homosexual y después de más de 50 años, desde 1970,
de predicarle a los jóvenes la ideología de género LGBTI y el feminismo radical, la población autóctona de Estados Unidos y Europa es fundamentalmente una población de ancianos, porque su población joven mata o asesina a sus hijos llamándole planificación familiar. Como si el uso de antivalores eufemísticos fuera a evitar la realidad de que se están suicidando sin que se den cuenta, al generar las condiciones para que ocurra su propia autoextinción como sucedió en Roma. La población cristiana autóctona de Estados Unidos, España, Francia, Alemania, etc. son en su inmensa mayoría viejos, porque sus jóvenes han decidido no reproducirse y mantener tasas de crecimiento poblacional negativas. La población joven de esos países está constituida fundamentalmente por inmigrantes que, especialmente en Europa, no son cristianos, sino mahometanos, y que sustituirán a la población cristiana cuando los viejos mueran. Los jóvenes son víctimas de ideologías enajenantes que sustituyen la realidad por creencias o valores que van en contra de los mandamientos de Dios. Eventualmente Europa dejará de ser cristiana para convertirse en mahometana. Resulta irónico que después de haber peleado una guerra de 800 años para expulsar la religión mahometana de Europa en el año 1492 y mantenerse como países cristianos, los europeos, asumiendo ser más sabios que las leyes de Dios, que se nos hizo llegar a través de Pablo, toman decisiones irracionales sobre su sexualidad, que los condena a la extinción paulatina y su sustitución por pueblos mahometanos. Como se puede ver, entre las consecuencias que tendrían que enfrentar los pueblos homosexuales pertenecientes a la cultura occidental, estaría la extinción de dichos pueblos, que serían sustituidos por las olas de migrantes pertenecientes a aquellos pueblos heterosexuales, que sí se reproduzcan y sustituyan a los pueblos autóctonos que se extinguirán. De esta manera, los nuevos pueblos formados por la población migrante que mantengan valores heterosexuales sustituirán los pueblos autóctonos que mantengan valores homosexuales y que se extinguirán. No estamos planteando situaciones hipotéticas que pueden suceder. Las sociedades homosexuales ya han ocurrido a lo largo de la historia, y todas han desaparecido porque no se pueden sostener a lo largo del tiempo. 5 sociedades donde la conducta homosexual se practicaba de forma generalizada en toda la población fueron la población de Sodoma y la población de Gomorra alrededor del año 1700 a.C., la tribu de Benjamín en Israel alrededor del año 1100 a.C., la población de la Grecia antigua alrededor del año 350 a.C., la población de la Roma antigua desde el año 150 a.C., cuando aparecen las primeras leyes legalizando la conducta homosexual, Dolax Scantenia. Hasta el año 390 después de Cristo, cuando el emperador romano Teodosio I la prohibió con la pena de muerte. Aún así, a pesar del castigo de la pena de muerte, hubo poblaciones enteras que prefirieron morir antes que renunciar a la conducta homosexual. Por ejemplo, en la ciudad de Tesalónica los hombres pelearon con las tropas del emperador hasta que fueron exterminados. En la Biblia vemos que la tribu de Benjamín se homosexualizó por completo. Es decir, la conducta homosexual se practicaba de manera generalizada en toda la población. Nos cuenta la Biblia en Jueces 19, que un hombre, un levita, estuvo obligado a tener que pernoctar con su mujer una noche en un poblado de Benjamín. Todos los varones de la tribu querían tener relaciones sexuales con dicho hombre. A pesar de que el hombre que le daba hospedaje al viajante les ofreció su hija virgen con tal de que no se cometiera un pecado tan grande, ellos no aceptaron. Para salvar la hija del hombre noble que le daba hospedaje, el hombre hospedado le entregó a su mujer. Los hombres de Benjamín ultrajaron a la mujer hasta que murió. La tribu de Benjamín tenía una población aproximada de 26,000 personas. Suponiendo que la mitad fueran hombres, se puede concluir que esa mujer fue ultrajada unas 13,000 veces esa noche hasta causarle la muerte. El resto de la historia la conocen aquellos que leen la Biblia. El hombre se quejó ante las restantes 11 tribus de Israel que no aceptaban como correcta la conducta homosexual y estas tribus le declararon la guerra a la tribu de Benjamín. La población de la tribu de Benjamín fue exterminada por las demás tribus que no practicaban la conducta homosexual generalizada. Solo sobrevivieron 600 hombres de la población de 26,000 personas. Estos 600 hombres huyeron hacia el desierto donde estaban condenados a morir de hambre.
Las demás tribus, lamentándose de que una de las 12 tribus iba a desaparecer, les perdonaron la vida permitiendo que regresaran y les entregaron sus propias hijas y mujeres vírgenes, logrando así que dicha tribu no desapareciera. Podemos concluir que la conducta sexual de los pueblos está determinada por la cultura y no por la biología. En el largo plazo no existen países inclusivos donde convivan heterosexuales y homosexuales por tiempo indefinido. En el largo plazo solo existen países homosexuales o países heterosexuales, porque la conducta sexual es culturalmente aprendida a través de los valores que se le enseñan a la población. Enseñar a la población que la conducta homosexual es correcta es incompatible con enseñar a la población que la conducta homosexual es incorrecta, como establecen los valores cristianos. Por consiguiente, se generan luchas y guerras entre ambas facciones hasta que una de las dos prevalezca, como ocurrió en Roma en el año 390 con el emperador Teodosio I que, al convertirse al cristianismo, prohibió la conducta homosexual declarándole la guerra a los pueblos que se resistieran. Los países que pertenecen a la cultura occidental, Estados Unidos y los países de América Latina y Europa, heredaron de la civilización de Roma su sistema de valores cristianos, predicados por Pablo, y que condenan la conducta homosexual como incorrecta y pecado. Por consiguiente, los pueblos con valores cristianos que no quieran desaparecer por extinción, deberán preguntar a sus políticos qué harán para evitar que la sociedad no se convierta de una sociedad heterosexual a una sociedad homosexual como lo era Roma antes del año 390 después de Cristo. En consecuencia, los pueblos de Puerto Rico y Estados Unidos deberán decidir si quieren convertir sus respectivas sociedades de pueblos heterosexuales a pueblos homosexuales y de esa manera extinguirse. Es decir, deberán decidir si quieren ser sustituidos con el tiempo por pueblos inmigrantes. La evolución de sociedades heterosexuales a sociedades homosexuales y el cristianismo. Hemos dividido esta conferencia en 6 partes. En esta conferencia 5, vamos a realizar un análisis sociológico de cómo la ideología de género LGBTI y el feminismo radical nos conduce al apocalipsis de una tercera y última guerra mundial. La Tercera Guerra Mundial y la extinción de la humanidad según la predicción bíblica, como consecuencia de la transición de los pueblos hacia las sociedades homosexuales. En los 4 videos que han precedido a este, demostramos científicamente, empleando tanto la metodología científica deductiva, así como la inductiva o experimental, que la conducta heterosexual de los pueblos, así como la conducta homosexual, es culturalmente aprendida a través de los valores sociales. Demostramos, además, que los países que pertenecen a la cultura occidental son heterosexuales como consecuencia de los valores cristianos que heredamos de Roma a partir del año 390 después de Cristo. Antes de esa fecha la conducta homosexual era una práctica generalizada en toda la población de Roma tanto en hombres como en mujeres. Y lo fue así por espacio de 540 años, desde el año 150 a.C. cuando se establecen las primeras leyes regulando y legalizando la conducta homosexual, hasta el año 390 después de Cristo, cuando la civilización romana volvió a prohibir la conducta homosexual que existía en Roma de manera generalizada en toda la población, y se lo impuso por la fuerza a todos los pueblos. Señalamos, además, que esos valores cristianos que Roma impuso a partir del año 390 fueron destruidos 1623 años después por otra gran civilización contemporánea, que es Estados Unidos. A partir del año 2013, la civilización de Estados Unidos legalizó el matrimonio homosexual. Pero en esta segunda ocasión en que se vuelve a legalizar la conducta homosexual, la situación es diferente. En el año 390, la tecnología militar no permitía el exterminio de la humanidad, como es el caso en este momento. En consecuencia, como no pueden existir juntas 2 ideologías distintas que se contradicen mutuamente, a Roma se le hizo posible declarar la guerra a los pueblos con ideologías homosexuales, e imponerles la ideología cristiana heterosexual, cuyos valores condenaban la conducta homosexual como incorrecta. En el presente, existe una lucha entre los países en transición hacia sociedades homosexuales que han legalizado el matrimonio homosexual que Roma prohibió en el año 390, y los países heterosexuales que se resisten a legalizar el matrimonio homosexual y transformar sus sociedades en sociedades homosexuales.
Los países en transición a convertirse en sociedades homosexuales están liderados por las civilizaciones de Estados Unidos y Europa, que a su vez están liderados por los empresarios de la agenda globalista. Estos países están en contra de los países heterosexuales liderados por China y Rusia, porque quieren que abandonen sus sociedades heterosexuales y se incorporen a los países que apoyan la transición hacia la sociedad homosexual. El objetivo de los primeros es imponerles democracias populistas donde puedan existir las protestas de la ideología de género LGBTI y el feminismo radical. Es a través de estas protestas, financiadas y fomentadas por los empresarios de la agenda globalista, que ellos pueden fraguar golpes de Estado suaves, con los cuales colocar en el poder a los políticos y gobiernos que les sean afines a sus objetivos. En conclusión, los que organizan esta cruzada en contra de los países con sociedades heterosexuales y que puede desembocar en una tercera y última guerra mundial, son los empresarios de la agenda globalista liderados por George Soros. Su agenda se conoce como la Agenda del 2030 y el grupo se conoce como el Foro de Davos, donde solamente son invitados los hombres más ricos del mundo occidental y los políticos que les son afines. Su objetivo final es crear un gobierno mundial bajo una economía global donde ellos tomarían las decisiones que mejor convengan al gobierno mundial. En el pasado, Roma podía declarar la guerra a todos los pueblos para imponer la conducta heterosexual, porque la tecnología militar existente no permitía la extinción de la vida en el planeta. El problema con querer imponer en el presente la legalización de la conducta y el matrimonio homosexual a los demás países con sociedades heterosexuales que no quieren cambiar sus valores heterosexuales, es que la tecnología militar desarrollada por la humanidad en el presente no permitiría que esa guerra pudiera ser ganada por ninguna de las partes beligerantes. Por el contrario, una tercera guerra mundial garantiza el exterminio mutuo de ambas partes. En consecuencia, nos encontramos en el momento profetizado por el cristianismo hace más de 2000 años a través de Juan en el Apocalipsis. Para superar este impasse es necesario que los políticos de los gobiernos de los países que no quieren transformar sus sociedades heterosexuales a sociedades homosexuales, dejen de dialogar con los políticos de los países pertenecientes a la agenda globalista, porque ellos no deciden la política exterior de sus países. Los que determinan la política exterior de esos países son los empresarios de la agenda globalista. Por consiguiente, si queremos evitar una tercera guerra mundial, es necesario que los políticos de los gobiernos de los países que no quieren transformar sus sociedades heterosexuales a sociedades homosexuales, comiencen a dialogar con los empresarios de la agenda globalista, que son los que pueden tomar decisiones, y dejen de hablar con los políticos de los países pertenecientes a los empresarios de la agenda globalista, que no pueden tomar decisiones, y solamente siguen las instrucciones de los que financian sus campañas políticas. Por consiguiente, si queremos evitar una tercera guerra mundial, es necesario que ambas partes se pongan de acuerdo sobre cómo sería el diseño de ese gobierno mundial, y cuál sería el peso de los votos que tendrían los representantes de cada pueblo en las decisiones políticas que tome ese gobierno mundial. ¿Por qué es esta la decisión más correcta? Como señalara Marx, detrás de toda superestructura ideológica hay una infraestructura económica a la cual esa ideología promueve y sirve. Por ejemplo, el desarrollo del sistema capitalista de producción era mucho más eficiente en términos de generar una productividad del trabajo mayor que la productividad del sistema esclavista. En consecuencia, la ideología capitalista que se desarrolló para promover el capitalismo contenía dentro de sus objetivos la demonización del sistema esclavista. Eso es algo normal. En el presente ha llegado una nueva forma de organizar la producción que resulta mucho más eficiente en términos de aumentar la productividad del trabajo que la que ofrece el capitalismo nacionalista. La podemos llamar capitalismo global. Los cambios tecnológicos que se han generado con las comunicaciones, la información, la transportación, los teléfonos inalámbricos, las redes sociales, etc. permiten aumentos en la productividad del trabajo demasiado grandes para ser ignorados. En consecuencia, el mundo se encamina hacia una economía global basada en el comercio internacional. Mientras más grande es el comercio internacional, más grande es el desarrollo económico de los pueblos. Ir en contra de eso es como nadar en contra de la corriente.
No obstante, los que promueven el desarrollo del comercio internacional quieren promover también una agenda para controlar la contaminación del planeta por medio de la reducción de la población, el tipo de comida que debemos producir para alimentarnos, las fuentes de energía que debemos consumir, etc. Algunos de estos objetivos son válidos en la medida que se benefician todos los países, pero otros son simples aberraciones de empresarios que pueden saber mucho de economía y negocios, pero nada de las implicaciones sociales de cambiar el sistema de valores de los países. Tal es el caso de controlar el crecimiento poblacional a través de promover el asesinato de los niños en el vientre de sus madres y la conducta homosexual en hombres y mujeres. Ellos creen que son ingenieros sociales, pero lo único que saben es de economía y negocios. No tienen la más mínima idea de los miles de interrelaciones que existen entre el conjunto de valores de los pueblos para formar un sistema coherente, fraguado a lo largo de los siglos, con el propósito de lograr la supervivencia de la sociedad. Lo que hay que hacer es sentarse a negociar cómo se habrá de estructurar ese gobierno mundial y cómo se habrá de tomar decisiones. La forma en que se diseñe ese gobierno mundial debe evitar que un país o un grupo de países tenga la potestad de cambiar los valores o la cultura de otros países, como se ha tratado de hacer con Hungría, Polonia, Israel, Rusia, China, etc. La evolución de sociedades heterosexuales a sociedades homosexuales y el cristianismo. Hemos dividido esta conferencia en 6 partes. En esta conferencia 6 vamos a examinar los momentos más importantes de la historia de Estados Unidos. A lo largo de su corta historia, alrededor de 250 años, Estados Unidos ha desarrollado una gran civilización que se ha mantenido en la vanguardia del desarrollo y el bienestar económico sin precedentes. No obstante, a pesar de su breve historia, ha tenido que enfrentar 4 momentos críticos en que esa civilización ha estado amenazada con procesos revolucionarios como consecuencia del choque entre 2 ideologías contrarias o incompatibles. Ideologías contrarias que han puesto en peligro su permanencia como civilización. 1. El primer suceso fue una revolución económica entre 2 ideologías económicas que culminó en una guerra civil extraordinariamente sangrienta. Una ideología económica que promovía el sistema de mercado capitalista de producción y otra ideología económica que promovía el mercado esclavista de producción. 2. El segundo periodo de crisis fue una gran depresión económica que se prolongó por mucho tiempo cuestionando o poniendo en duda la ideología capitalista y que desembocó en una Segunda Guerra Mundial. 3. El tercer periodo de crisis fue la lucha entre la ideología que promulgaba la discriminación racial en Estados Unidos y la ideología que promulgaba la igualdad de todos los hombres, y que figuraba como elemento fundamental en la Constitución del país. Como nos recordaba constantemente en sus discursos Martin Luther King, la nación que se había fundado sobre la base de que todos los hombres son iguales, trataba de manera diferente a los negros. Razón por la cual nos recordaba que soñaba con un día en que lo único por lo cual los hombres fuéramos diferenciados y ser juzgados fuera por el contenido de su carácter y no por el color de la piel. Este fue también el periodo de la crisis de los cohetes atómicos en Cuba que amenazaba seriamente la seguridad nacional. 4. El cuarto periodo de crisis es el actual, en el cual la nación de Estados Unidos se debate entre 2 ideologías de valores sociales sobre la sexualidad que son totalmente opuestas y además incompatibles. Es decir, en el largo plazo no pueden coexistir. Por un lado, una ideología de género LGBTI que promueve la homosexualización de la sociedad y el hedonismo. Por el otro lado, una ideología cristiana que condena la conducta homosexual y promueve la conducta heterosexual. Afortunadamente, en cada uno de estos 4 periodos de crisis ideológicas que han puesto en peligro la existencia de la civilización creada, cada periodo ha producido un líder excepcional, un conductor del pueblo que ha conducido al país por el camino correcto y ha salvado a la nación de la autodestrucción de su civilización. En el primer periodo de la Guerra Civil, Abraham Lincoln del Partido Republicano supo superar todos los escollos hasta sacar a la nación a salvo al otro lado del río. El odio que se genera entre los integrantes de ideologías contrarias le costó la vida a Lincoln, el cual fue
En el segundo periodo de la crisis de la Gran Depresión económica que parecía no terminar y que terminó en la Segunda Guerra Mundial, surgió otro líder excepcional, esta vez del Partido Demócrata, Franklin Delano Roosevelt, que supo llevar a la nación al otro lado del río. En el tercer periodo de la crisis moral que representaba el racismo en una nación que decía en su constitución que todos los hombres son iguales, volvió a surgir otro líder excepcional, John Fitzgerald Kennedy del Partido Demócrata. John proviene de una familia que no conoce el temor cuando se trata de defender los valores y que se atrevió a enfrentarse con el problema de la discriminación racial en Estados Unidos y con la crisis de los cohetes atómicos en Cuba. Al igual que en el caso de Lincoln, el odio que se genera entre los integrantes de ideologías contrarias le costó la vida a John y a su hermano Robert Kennedy. En el cuarto periodo ha vuelto a surgir otro líder excepcional, Donald Trump del Partido Republicano, que tampoco parece conocer el miedo cuando de defender los valores cristianos se trata. El odio que se genera entre los integrantes de ideologías contrarias por poco le cuesta la vida a Trump, quien acaba de recibir el atentado de un francotirador contra su vida y cuya respuesta fue levantarse del piso, para enarbolar su puño pidiéndole a la nación luchar, luchar y luchar. En este cuarto periodo de crisis ideológicas que son contrarias, Estados Unidos se enfrenta a otra crisis moral, al igual que en el periodo de Kennedy. Es una lucha donde el pueblo de Estados Unidos tiene que decidir entre mantenerse como una sociedad heterosexual, establecida sobre los valores cristianos que constituyen los fundamentos de la civilización occidental, o convertirse en un periodo de 30 a 40 años en una sociedad homosexual. El resto de las naciones de América Latina y de Europa que imitan todo lo que hace Estados Unidos, correrán la misma suerte. Verán colapsar sus sociedades que se hundirán en la transición hacia sociedades homosexuales, hedonista y depravadas, a menos que hagan algo para evitarlo. En consecuencia, este cuarto periodo de crisis ideológicas en Estados Unidos y los demás países de la cultura occidental requiere que la nación no vote por partidos políticos en las próximas elecciones, sino por un líder conductor de pueblo. Un líder que conduzca el país por el camino correcto y lo libre de la homosexualización de la sociedad. El Partido Demócrata y sus políticos son financiados por George Soros y los empresarios de la agenda globalista que promueven la ideología de género LGBTI y el feminismo radical. Por consiguiente, ni Kamala Harris ni Joe Biden pueden ir en contra de esta agenda, aunque tuvieran la convicción de hacerlo, porque perderían el financiamiento de sus campañas políticas. El único líder que defiende los valores cristianos y no solamente no depende del financiamiento de Soros, sino que, por el contrario, lo acusa y lo combate es Donald Trump. Si te ha gustado este video, por favor dale un like, suscríbete y hazlo llegar a tus amigos y a todo cristiano. Es importante que los cristianos se hagan sentir en estas elecciones.